Hola amigos, bienvenidos a su canal Lectura en Voz Alta. Espero estén disfrutando del contenido de nuestro canal. El día de hoy continuamos con el libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Les recomiendo que este tipo de videos, este tipo de lecturas, las escuchen por partes, si no pueden resultarles algo cansadas. El día de hoy abordaremos el inciso H del capítulo 1 llamado Relaciones entre el sueño y las enfermedades mentales. A continuación les voy a leer dos pequeños apéndices que Freud agrega, uno de ellos en 1909 y otro en 1914. Y al final vamos a leer el capítulo 2 llamado El método de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático. Este capítulo es muy interesante, así que se los recomiendo. También les recuerdo que cada que haya un pie de página a lo largo de la lectura, escucharán el siguiente sonido. Entonces, al escucharlo, ustedes pueden ir al video y consultar la información, si es que les interesa. Esto para hacer más fluida la lectura. En fin, sin nada más que agregar, comencemos. Inciso H. Relaciones entre el sueño y las enfermedades mentales. Quien habla de la relación del sueño con las perturbaciones mentales puede referirse a tres cosas. Número 1. Relaciones etiológicas y clínicas. Por ejemplo, si un sueño subroga a un estado psicótico, lo anuncia o queda como secuela de él. Número 2. Alteraciones que sufre la vida onírica en caso de enfermedad mental. Y número 3. Relaciones internas entre sueño y psicosis, analogías que apuntan a un parentesco esencial. Estas múltiples relaciones entre las dos series de fenómenos han sido en épocas anteriores de la medicina, y hoy lo son de nuevo, un tema predilecto de los autores médicos, como nos lo muestra la bibliografía sobre este asunto reunida por Spita, Radstock, Maury y Tissier. Recientemente, San de Sanctis estudió estos temas. A los fines de nuestra exposición, nos bastará con rozar este importante asunto. Respecto de las relaciones clínicas y etiológicas entre sueño y psicosis, comunicaré las siguientes observaciones con valor de paradigmas. Hombaum informa, en 1830, citado por Krauss en 1858, que el primer estallido de locura es muchas veces la consecuencia de un sueño angustioso y terrorífico, y que la idea obsesiva dominante se liga con ese sueño. Sante de Sanctis aporta observaciones parecidas en paranoicos y sostiene que en algunos de ellos el sueño es la verdadera causa determinante de la locura. La psicosis puede instalarse de golpe con el sueño eficaz, el que contiene la iluminación delirante, o desarrollarse poco a poco a través de varios sueños que aún tienen que luchar con alguna duda. En uno de los casos de Sanctis, al sueño conmocional siguieron ataques histéricos leves y más tarde un estado melancólico de angustia. Ferré, en 1886, citado por Tissier en 1898, cuenta de un sueño que tuvo por consecuencia una parálisis histérica. Aquí se nos presenta el sueño como etiología de la enfermedad mental, aunque también podríamos dar razón del hecho diciendo que ésta tuvo su primera exteriorización en la vida onírica, irrumpiendo a través del sueño por primera vez. En otros ejemplos, la vida onírica contiene los síntomas patológicos, o la psicosis queda circunscrita a la vida onírica. Así, Tom Mayer, en 1897, llama la atención sobre los sueños de angustia que deben considerarse como equivalentes de ataques epilépticos. Allison, en 1868, según Radstock, en 1879, ha descrito una insanía nocturna, en que los individuos parecen completamente sanos durante el día, mientras que por las noches sobrevienen de manera regular alucinaciones, ataques de furor, etc. Hay observaciones parecidas en De Sanctis, en 1899, equivalente onírico de la paranoia en un alcohólico, voces que acusan a su mujer de infidelidad, y en Tissier,
Este último, más recientemente, aporta una rica serie de observaciones, esto en 1898, en que acciones de carácter patológico, conductas basadas en premisas delirantes o impulsos obsesivos, derivan de sueños. Gisland, en 1833, describe un caso en que el dormir era sustituido por una insania intermitente. No cabe duda de que algún día ocupará a los médicos, además de la psicología del sueño, una psicopatología del sueño. En casos de convalecencia, después de una enfermedad mental, puede observarse muchas veces, con especial claridad, que siendo sano el funcionamiento diurno, la vida onírica puede dar cabida todavía a la psicosis. Gregory parece haber sido el primero en llamar la atención sobre ese hecho, según Krauss, en 1859. Macario, citado por Tissier en 1898, cuenta de un maníaco que una semana después de su completo restablecimiento revivió en sueños la fuga de ideas y los impulsos vehementes propios de su enfermedad. Acerca de las alteraciones que la vida onírica experimenta en la psicosis crónica, muy pocas son las investigaciones emprendidas hasta ahora. En cambio, desde muy temprano, se atendió al parentesco íntimo entre sueño y perturbación mental, y que se exterioriza en la gran concordancia entre las manifestaciones de ambos. Según Maury, en 1878, el primero en señalarlo fue Cabanis, en sus reportes de la psique y la moral. Después de él, Lelut en 1852, Jean Moreau en 1855 y muy en particular el filósofo Maine de Biran en 1834. Sin duda la comparación es aún más antigua. Radstock inicia el capítulo en que trata de ella con una recopilación de veredictos que establecen una analogía entre sueño y locura. Kant dice en cierto pasaje en 1764, abre comillas, el loco es alguien que sueña despierto, cierra comillas. Krauss, abre comillas, la locura es un sueño dentro de la vigilia, cierra comillas. Y Schopenhauer llama al sueño una locura breve y a la locura un largo sueño. Hagen, en 1846, define el delirio como vida onírica no producida por el dormir, sino por enfermedades. Wundt expresa en 1874, abre comillas, de hecho, podemos nosotros mismos vivir en el sueño casi todos los fenómenos con que tropezamos en los manicomios, cierra comillas. Spita enumera en forma muy parecida a como lo hace Maury los diferentes puntos de concordancia en que se basa la comparación propuesta por estos autores. Abre comillas. Número 1. Supresión o al menos retardo de la autoconciencia, y debido a esto ignorancia acerca del estado como tal, y por tanto imposibilidad de asombrarse y falta de conciencia moral. Número 2. Modificaciones perceptivas en los órganos sensoriales, aunque leves en el sueño y en general muy grandes en la locura. Número 3. Conexión de las representaciones entre sí, siguiendo exclusivamente las leyes de la asociación y la reproducción, en consecuencia, formación automática de series y por ende, desproporción de las relaciones entre las representaciones, exageraciones o fantasmas. Por último, como resultado de todo ello, número 4. Alteración o incluso subversión de la personalidad y a veces de los rasgos de carácter, entre paréntesis, perversiones. Cierra comillas. Radstock agrega todavía algunos rasgos que constituyen analogías en cuanto al material. Abre comillas. Hallamos casi todas las alucinaciones e ilusiones en el campo de los sentidos de la vista y del oído y en el de la senestesia. Al igual que en el sueño, los elementos que provienen de los sentidos del olfato y del gusto son los menos.
En el enfermo febril, como en el soñante, afloran en los delirios recuerdos de un pasado lejano. Lo que el hombre despierto y sano parecía haber olvidado, el durmiente y el enfermo lo recuerdan. Cierra comillas. La analogía entre sueño y psicosis alcanzan su pleno valor solo en el hecho de que se extiende, como un parecido de familia, a los detalles de la mímica y las singularidades de la expresión del rostro. Abre comillas. Al torturado por un sufrimiento corporal y espiritual, el sueño le procura lo que la realidad le negó: bienestar y dicha. De igual modo, en los enfermos mentales cobran vuelo las gratas imágenes de la dicha, la grandeza, la encumbrada posición y la riqueza. La posesión presunta de bienes y el cumplimiento imaginario de deseos, cuyo rehusamiento o cuya aniquilación dieron precisamente un fundamento psíquico al extravío, constituyen las más de las veces el contenido principal del delirio. La mujer que perdió a un hijo querido delira con las alegrías de la maternidad. El que perdió su fortuna se tiene por rico sin medida. La muchacha burlada se ve tiernamente amada. Cierra comillas. Este pasaje de Radstock es resumen de una detallada y fina exposición de Griesinger, quien con toda claridad descubrió el cumplimiento de deseo en cuanto rasgo común al modo de representación del sueño y de la psicosis. Mis propias investigaciones me han mostrado que aquí ha de verse la clave para una teoría psicológica del sueño y de la psicosis. Abre comillas. Barrocas conexiones de pensamientos y debilidades en el juicio son los caracteres principales del sueño y de la locura. Cierra comillas. Tanto en uno como en otra, prosigue Radstock, hallamos una sobreestimación de los propios rendimientos mentales, que un juicio sobrio consideraría insensatos. Al rápido decurso de las representaciones en el sueño, corresponde la fuga de ideas en la psicosis. En ambos falta toda medida de tiempo. La escisión de la personalidad en el sueño, que por ejemplo reparte entre dos personas lo que el sujeto sabe y hace que la extraña corrija en el sueño al yo propio, tiene exactamente el mismo valor que la conocida escisión de personalidad en la paranoia alucinatoria. También el soñante oye sus propios pensamientos pronunciados por voces extrañas. Hasta para las ideas fijas, delirantes, hallamos una analogía en los sueños patológicos que se reiteran a modo de estereotipos. Después de restablecerse de un delirio, no es raro que los enfermos nos digan que todo el tiempo de su enfermedad les pareció un sueño, muchas veces no desagradable, y aún nos comuniquen que en ocasiones sospecharon, estando todavía enfermos, que solo eran prisioneros de un sueño, tal como suele sucederle al durmiente. Después de lo dicho, no es maravilla que Radstock resuma su opinión como la de muchos otros con estas palabras. Abre comillas. La locura es un fenómeno patológico anormal que debe considerarse una agravación del estado onírico normal que se reitera periódicamente. Cierra comillas. Krauss ha querido fundamentar en la etiología, o más bien en las fuentes de excitación, un parentesco entre sueño y locura, más íntimo quizá que lo autorizado por la analogía entre sus exteriorizaciones. El elemento básico común a ambos es, a su juicio, como ya vimos, la sensación orgánicamente condicionada, el estímulo corporal, la senestesia que resulta de la colaboración de todos los órganos. Esta concordancia entre sueño y perturbación mental, que es indiscutible y llega hasta los detalles característicos, es uno de los más fuertes sustentos de la teoría médica de la vida onírica, que ve en el sueño un proceso inútil y perturbador y la expresión de una actividad psíquica disminuida. Ahora bien, no cabe esperar que las perturbaciones mentales nos procuren el esclarecimiento definitivo del sueño,
pues es bien conocido a todos el estado insatisfactorio en que se encuentra nuestro saber sobre el origen de aquellas. Pero es muy probable que una diferente concepción sobre el sueño haya de influir en nuestras opiniones acerca del mecanismo interno de las enfermedades mentales. Y así tenemos derecho a decir que trabajamos en el esclarecimiento de la psicosis cuando nos empeñamos en sacar a luz el secreto del sueño. Bueno amigos, ese fue el inciso H del capítulo 1. Continuamos con el apéndice de 1909. El hecho de que yo no haya considerado la bibliografía sobre los problemas oníricos aparecida entre la primera publicación de este libro y la segunda edición requiere una justificación. Esta puede parecer poco satisfactoria al lector, como quiera que sea, ha regido mi conducta. Los motivos que me llevaron a exponer el tratamiento del sueño en la bibliografía quedaron agotados con la presente introducción. Proseguir ese trabajo me habría costado enorme esfuerzo y con muy poco provecho o enseñanza. En efecto, ese lapso de 9 años nada nuevo o valioso ha traído para la concepción del sueño, ni en material fáctico ni en puntos de vista. Mi trabajo no se cita ni se considera en la mayoría de las publicaciones aparecidas después, y desde luego menos todavía le concedieron su atención los llamados investigadores del sueño, que así han dado un notable ejemplo de la repugnancia característica de los hombres de ciencia a aprender algo nuevo. Los sabios no son curiosos, dice el satírico Anatole France. Si en la ciencia existiera un derecho a la revancha, tendría yo plena justificación para desdeñar a mi vez la bibliografía posterior a la aparición de mi libro. Las pocas reseñas que han visto la luz en revistas científicas abundan tanto en incomprensiones y malentendidos que no puedo responder a los críticos sino exhortándolos a que lean de nuevo el libro. Quizá podría exhortarlos sencillamente a que lo lean. En los trabajos de aquellos médicos que se han resuelto a aplicar la terapia psicoanalítica y en otros, se han publicado abundantes sueños, interpretados de acuerdo con mis indicaciones. En la medida en que no se limitan a corroborar lo expuesto por mí, incluyo sus resultados en mi texto. Una segunda bibliografía al final del volumen reúne las principales publicaciones posteriores a la primera edición de este libro. El nutrido libro de San de Sanctis sobre los sueños de 1899, traducido al alemán poco después de su aparición, coincidió en el tiempo con la interpretación de los sueños, de tal modo que ni yo pude tomar noticia de ese libro ni el autor italiano del mío. Por desgracia, hube de juzgar después que su laborioso trabajo es tan pobre en ideas que leyéndolo ni se sospecharía la existencia de los problemas que yo trato. Debo mencionar solo 2 publicaciones que rozan de cerca mi tratamiento de los problemas oníricos. Un joven filósofo, H. Swoboda, que quiso extender el descubrimiento de la periodicidad biológica en series de 23 y 28 días debido a W. Fliess en 1906. Al acontecer psíquico, se propuso resolver con esta clave el enigma de los sueños, entre otros, en un escrito donde campea la fantasía. Así, la significatividad de los sueños se encogería demasiado. El material que le sirve de contenido se explicaría por la concurrencia de todos aquellos recuerdos que en esa noche precisa completan uno de los periodos biológicos por primera o por enésima vez. Una comunicación personal del autor me hizo suponer al principio que no estaba ya dispuesto a sostener seriamente su teoría, pero parece que anduve errado en esa conclusión. En otro lugar, comunicaré algunas observaciones que llevé a cabo en relación con la exposición de Swoboda, pero que no me han aportado resultados convincentes. Mucho más alentador para mí fue hallar por casualidad en un lugar inesperado una concepción sobre el sueño que coincide por completo con el núcleo de la mía.
Las fechas excluyen la posibilidad de que esa publicación haya podido ser influida por la lectura de mi libro. Por eso debo saludar en ella el único caso que puede señalarse en la bibliografía de un pensador independiente que coincide con la esencia de mi doctrina sobre los sueños. El libro en que se encuentra el pasaje sobre los sueños que descubrí fue publicado en segunda edición en 1900 con el título Fantasías de un realista por Linnaeus. Apéndice de 1914. Escribí la anterior justificación en 1909. Desde entonces la situación ha variado por completo. Mi contribución a la interpretación de los sueños ya no es descuidada en la literatura, solo que esta nueva situación me imposibilita todavía más proseguir con la reseña de la bibliografía. La interpretación de los sueños ha traído consigo toda una serie de nuevas afirmaciones y nuevos problemas que han sido dilucidados de los más diversos modos por los autores. Y no puedo exponer esos trabajos hasta haber desarrollado los puntos de vista míos a que los autores se refieren. Lo que juzgo valioso en esta literatura más reciente lo aprecio a raíz de las elucidaciones que a continuación siguen. Capítulo 2. El método de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático. El título que he puesto a mi tratado deja ver la tradición en que quisiera situarme en la concepción de los sueños. Me he propuesto demostrar que ellos son susceptibles de una interpretación. Así, las eventuales contribuciones que yo pueda hacer al esclarecimiento de los problemas oníricos considerados en el capítulo anterior no serán para mí sino ganancias suplementarias obtenidas en el desempeño de mi verdadera tarea. Mi premisa de que los sueños son interpretables entra enseguida en contradicción con la doctrina prevaleciente sobre el sueño, y aun con todas las teorías sobre el sueño, exceptuada la de Scherner, pues interpretar un sueño significa indicar su sentido, sustituirlo por algo que se inserte como eslabón de pleno derecho, con igual título que los demás, en el encadenamiento de nuestras acciones anímicas. Ahora bien, como ya vimos, las teorías científicas sobre los sueños no dejan espacio alguno al eventual problema de su interpretación, puesto que según ellas el sueño no es en absoluto un acto anímico, sino un proceso somático que se anuncia mediante ciertos signos en el aparato psíquico. Muy diferente fue la opinión de los profanos en todos los tiempos. Esa opinión se sirvió de su buen derecho a proceder de manera inconsecuente, y si bien admitía que los sueños eran incomprensibles y absurdos, no podía decidirse a negarles todo significado. Guiada por un oscuro presentimiento, parece ella suponer que el sueño tiene un sentido, aunque oculto. Estaría destinado a ser el sustituto de otro proceso de pensamiento, y no habría más que develar de manera acertada ese sustituto para alcanzar el significado oculto del sueño. El mundo de los profanos se empeñó entonces desde siempre en interpretar el sueño, y para ello recurrió a dos métodos diferentes por su esencia. El primero de esos procedimientos toma en consideración todo el contenido onírico y busca sustituirlo por otro contenido, comprensible y en algunos respectos análogo. Es la interpretación simbólica de los sueños. Desde luego, de antemano fracasa en aquellos sueños que aparecen no meramente incomprensibles, sino además confusos. Un ejemplo de ese procedimiento es la explicitación que, según la Biblia, hizo José del sueño del faraón. 7 vacas gordas, después de las cuales vendrían 7 vacas flacas que se las comerían. De ahí el sustituto de la profecía de 7 años de hambruna en Egipto, que consumirían todos los excedentes dejados por 7 años de buenas cosechas. La mayoría de los sueños artificiales creados por los literatos seguían por una tal interpretación simbólica,
pues reflejan el pensamiento concebido por ellos bajo un disfraz en un todo acorde con los caracteres de nuestros sueños, tal como la experiencia nos los da a conocer. La opinión según la cual el sueño se ocuparía preferentemente del futuro, cuya vislumbrada configuración anticiparía un resto del significado profético que antaño se atribuía a los sueños, es después un motivo para que el sentido del sueño, descubierto por vía de interpretación simbólica, se traslade al futuro mediante un, entre comillas, será. Desde luego, no puede darse indicación alguna del camino que ha de llevar a semejante interpretación simbólica. El arribo queda librado a la ocurrencia aguda, a la intuición directa, y por eso la interpretación de los sueños mediante el simbolismo pudo elevarse a la condición de práctica de un arte que parecía unido a dotes particulares. Nada más lejos de tal pretensión que el otro método popular del interpretar sueños. Podría definírselo como el, abre comillas, método del descifrado, cierra comillas, pues trata al sueño como una suerte de escritura cifrada en que cada signo ha de traducirse merced a una clave fija en otro de significado conocido. Por ejemplo, he soñado con una carta, pero también con unas exequias, etc. Ahora busco en un, entre comillas, libro de sueños y encuentro que carta ha de traducirse por disgusto y exequias por esponsales. Después es asunto mío reintegrar a una trama los tópicos que he descifrado, trama que también aquí remitiré al futuro. Una variación interesante de este procedimiento del descifrado, que de alguna manera corrige su carácter de traducción puramente mecánica, se expone en el escrito sobre interpretación de los sueños de Artemidoro Daldiano. Aquí se atiende no solo al contenido del sueño, sino a la persona y a las circunstancias de vida del soñante, de tal modo que el mismo elemento onírico tiene significado diferente para el rico, el hombre casado, o el orador que para el pobre, el soltero, o por ejemplo un comerciante. Pero he aquí lo esencial de ese procedimiento. El trabajo de interpretación no se dirige a la totalidad del sueño, sino a cada uno de sus fragmentos por sí, como si el sueño fuera un conglomerado de cada uno de cuyos bloques constitutivos reclamase una destinación particular. Sin duda fueron los sueños sin concierto y confusos los que movieron a crear el método del descifrado. No puede dudarse un momento de que para el tratamiento científico del tema, estos dos procedimientos populares de interpretación son totalmente inservibles. El método simbólico es de aplicación restringida y no susceptible de exposición general. Y en cuanto al método del descifrado, todo estribaría en que la clave, el libro de los sueños, fuese confiable, y sobre eso no hay garantía ninguna. Estaríamos tentados de dar la razón a filósofos y psiquiatras y descartar el problema de la interpretación de los sueños como tarea imaginaria. Pero sucede que yo pude aleccionarme mejor. Me vi llevado a admitir que estamos otra vez frente a uno de esos casos, no raros, en que una creencia popular antiquísima, mantenida con tenacidad, parece aproximarse más a la verdad de las cosas que el juicio de la ciencia que hoy tiene valimiento. Debo sostener que el sueño posee realmente un significado y que es posible un procedimiento científico para interpretarlo. He aquí el modo en que llegué a conocer ese procedimiento. Desde hacía años me ocupaba de la resolución de ciertas formaciones psicopatológicas, fobias histéricas, representaciones obsesivas, entre otras, con fines terapéuticos. Es que yo sé desde entonces, por una importante comunicación de Joseph Breuer,
que para estas formaciones que encontramos como síntomas patológicos, su resolución y su solución son una y la misma cosa. Si uno ha podido reconducir una de tales representaciones patológicas a los elementos a partir de los cuales surgió en la vida psíquica del enfermo, enseguida se desintegra y éste se libera de ella. En vista de la impotencia de nuestros otros empeños terapéuticos y del carácter enigmático de esos estados, me pareció seductor avanzar hasta el esclarecimiento total, y arrostrando todas las dificultades por el camino que Breuer abriría. Acerca del modo en que cobró forma definitiva la técnica del procedimiento y acerca de los resultados de mis esfuerzos, he de informar con detalle en otra ocasión. En el curso de esos estudios psicoanalíticos di con la interpretación de los sueños. Mis pacientes, a quienes yo había comprometido a comunicarme todas las ocurrencias y pensamientos que acudiesen a ellos sobre un tema determinado, me contaron sus sueños y así me enseñaron que un sueño puede insertarse en el encadenamiento psíquico que ha de perseguirse retrocediendo en el recuerdo a partir de una idea patológica. Ello me sugirió tratar al sueño como un síntoma y aplicarle el método de interpretación elaborado para los síntomas. Ahora bien, para esto se requiere cierta preparación psíquica del enfermo. Hemos de conseguir de él dos cosas: que intensifique su atención para sus percepciones psíquicas y que suspenda la crítica, con que acostumbre a expurgar los pensamientos que le afloran. Para que pueda observarse mejor a sí mismo con atención reconcentrada, es ventajoso que adopte una posición de reposo y cierre los ojos. Debe ordenársele expresamente que renuncie a la crítica de las formaciones de pensamiento percibidas. Entonces, se le dice que el éxito del psicoanálisis depende de que tome nota de todo cuanto le pase por la cabeza y lo comunique, y que no se deje llevar, por ejemplo, a sofocar una ocurrencia por considerarla sin importancia, o que no viene al caso, u otra por parecerle disparatada. Debe conducirse con sus ocurrencias de manera totalmente neutral. Es que esa crítica es la culpable de que él no haya podido descubrir ya la resolución buscada del sueño, de la idea obsesiva, etc. En mi trabajo psicoanalítico he observado que la complexión psíquica del hombre que reflexiona difiere por completo de la del que hace observación de sí mismo. En la reflexión entra más en juego una acción psíquica, la cual no sucede ni aun en la más atenta de las observaciones de sí, según se ve también en la expresión tensa y el entrecejo arrugado del que reflexiona, a diferencia de la falta de mímica del que hace introspección. En ambos casos tiene que haber atención reconcentrada. Pero el que reflexiona ejercita además una crítica, a consecuencia de la cual desestima una parte de las ocurrencias que le vienen, después que las percibió. A otras las interrumpe enseguida, de modo que no sigue las vías de pensamiento que ellas abrirían, y aún en relación a otros pensamientos, sabe arreglárselas para que ni siquiera devengan conscientes, y entonces los sofoca antes de percibirlos. En cambio, el que se observa a sí mismo no tiene más trabajo que el de sofocar la crítica. Conseguido esto, se agolpan en su conciencia una multitud de ocurrencias que de otro modo habrían permanecido inaprehensibles. Con ayuda de este material, así conquistado para la autopercepción, puede realizarse la interpretación tanto de las ideas patológicas como de las formaciones oníricas. Según se ve, trátase de producir un estado psíquico que muestra cierta analogía con el adormecimiento y sin duda con el estado hipnótico, en cuanto a la distribución de la energía psíquica o la atención móvil. En el adormecimiento emergen las representaciones involuntarias por la relajación de una cierta acción deliberada, y por cierto también crítica, que hacemos influir sobre el curso de nuestras representaciones. Como razón de esa relajación solemos indicar la fatiga,
Las representaciones involuntarias que así emergen se mudan en imágenes visuales y acústicas. Compárense las observaciones de Schleiermacher y otros. En el estado en que se utiliza para el análisis de los sueños y de las ideas patológicas, el sujeto renuncia intencionada y deliberadamente a aquella actividad, y la energía psíquica ahorrada o una parte de ella se aplica a la persecución atenta de los pensamientos involuntarios que ahora afloran y que conservan su carácter de representaciones. Esto a diferencia de lo que ocurre en el adormecimiento. Con ello se hace de las representaciones involuntarias representaciones voluntarias. Muchas personas encuentran difícil adoptar la actitud aquí exigida hacia esas ocurrencias que al parecer ascienden libremente, con renuncia a la crítica que en otros casos se ejerce sobre ellas. Los pensamientos involuntarios suelen desatar la resistencia más violenta, que pretende impedir su emergencia. Ahora bien, si hemos de creer a nuestro gran poeta filósofo Friedrich Schiller, una actitud en todo semejante es también condición de la creación poética. En un pasaje de su epistolario con Körner, que me fue indicado por Otto Rank, Schiller responde a un amigo que se quejaba de su falta de productividad. Abre comillas. La explicación de tu queja está, me parece, en la coacción que tu entendimiento impone a tu imaginación. Debo aquí esbozar un pensamiento e ilustrarlo con una metáfora. No parece bueno, y aún es perjudicial para la obra creadora del alma, que el entendimiento examine con demasiado rigor las ideas que le afluyen y lo haga a las puertas mismas, por así decir. Si se la considera aislada, una idea puede ser muy insignificante y osada, pero quizás en una cierta unión con otras, que acaso parezcan también desdeñables, pueden entregarnos un eslabón muy bien concertado. De nada de eso puede juzgar el entendimiento, si no la retiene el tiempo bastante para contemplarla en su unión con esas otras. Y en una mente creadora, me parece, el entendimiento ha retirado su guardia de las puertas. Así, las ideas se precipitan por ellas, pell-mell, y entonces, solo entonces, puede aquel dominar con la vista el gran cúmulo y modelarlo. Vosotros, señores críticos, o como quiera que os llaméis, sentís vergüenza o temor frente a ese delirio momentáneo, pasajero, que sobreviene a todos los creadores genuinos y cuya duración mayor o menor distingue al artista pensante del soñador. De ahí vuestras quejas de infecundidad, porque desestimáis demasiado pronto y espigáis con excesivo rigor. Cierra comillas. Abre paréntesis, carta del 1 de diciembre de 1788, cierra paréntesis. Y sin embargo, eso que Schiller llama retiro de la guardia de las puertas del entendimiento, el estado de autoobservación en que se ha abolido la crítica, en modo alguno es difícil. La mayoría de mis pacientes lo consuman después de las primeras indicaciones. Yo mismo puedo hacerlo a la perfección. Si me ayudo escribiendo mis ocurrencias, el monto de energía psíquica que así se quita a la actividad crítica y con el cual puede elevarse la intensidad de la observación de sí, oscila considerablemente según el tema en que se ha de fijar la atención. Ahora bien, el primer paso en la aplicación de este procedimiento enseña que no debe tomarse como objeto de la atención todo el sueño, sino los fragmentos singulares de su contenido. Si yo pregunto al paciente todavía no ejercitado, ¿qué se le ocurre acerca de este sueño? Por regla general, no atinará a capturar nada en su campo de visión mental. Debo presentarle el sueño en fragmentos, y entonces él me ofrecerá para cada trozo una serie de ocurrencias que pueden definirse como los segundos pensamientos de esa parte del sueño. Ya por esta primera e importante condición, entonces el método de interpretación de sueños que yo practico se aparta del método popular
famoso en la historia y la leyenda, de la interpretación por el simbolismo, y se aproxima al segundo, al método del descifrado. Como este es una interpretación en detalle, no en masa, como este aprehende de mano al sueño como algo compuesto, como un conglomerado de formaciones psíquicas. En el curso de mi psicoanálisis de neuróticos he sometido ya a interpretación más de 1 millar de sueños, pero no quisiera emplear aquí ese material para una introducción a la técnica y la doctrina de la interpretación de los sueños, prescindiendo por completo de que me expondría a la objeción de que se trata de sueños de neurópatas que no autorizan inferencia alguna sobre los sueños de los hombres sanos. Hay otro motivo que me obliga a desestimarlos. El tema a que apuntan esos sueños es siempre, desde luego, el historial que está en la base de la neurosis. Por eso, para cada sueño se requeriría un extenso informe previo y una incursión en la naturaleza y las condiciones etiológicas de la psiconeurosis. Cosas estas que en sí y por sí son nuevas y en extremo sorprendentes, y desviarían la atención del problema de los sueños. Mi intención es más bien procurarme, con la resolución de los sueños, un trabajo preparativo para la exploración de los problemas más difíciles de la psicología de la neurosis. Pero si renuncio a los sueños de los neuróticos, mi material principal, no puedo mostrarme demasiado selectivo con el resto. Solo me quedan aquellos sueños que me han sido contados ocasionalmente por personas sanas de mi conocimiento, o que encuentro registrados como ejemplos en la bibliografía sobre la vida onírica. Por desgracia, en todos esos sueños me resulta imposible el análisis, sin el cual no puedo descubrir el sentido del sueño. Es que mi procedimiento no es tan cómodo como el del método popular del descifrado, que traduce el contenido dado del sueño de acuerdo con una clave establecida. Más bien, tiendo a pensar que en diversas personas y en contextos diferentes, el mismo contenido onírico puede encubrir también un sentido disímil. Por eso, mis propios sueños se me recomiendan como un material rico y cómodo, procedente de una persona más o menos normal y referido a múltiples ocasiones de la vida cotidiana. Es seguro que me opondrá la duda en la confiabilidad de tales autoanálisis. En modo alguno está excluida, se diría, la arbitrariedad. A mi juicio, la situación es más favorable en la observación de sí que en la observación de otros. Como quiera que sea, es lícito tentar hasta dónde se llega en la interpretación de los sueños con el autoanálisis. Otras dificultades hube de vencer en mi fuero interno. Tenemos un comprensible horror a revelar tantas cosas íntimas de nuestra vida psíquica, pues sabemos que no estamos a cubierto de las interpretaciones torcidas de los extraños. Pero debemos poder sobreponernos a ello. Abre comillas. Todo psicólogo, escribe Delfour, está obligado a confesar incluso sus debilidades si cree que de ese modo echará luz sobre algún problema oscuro. Cierra comillas. Y yo también me creo con derecho a pedir al lector que sustituya enseguida su interés inicial hacia las indiscreciones que debo cometer por el exclusivo ahondamiento en los problemas psicológicos que gracias a ese medio se iluminan. Escogeré entonces uno de mis propios sueños y elucidaré en él mi modo de interpretación. Tales sueños exigen siempre un informe preliminar. Ahora, debo rogar al lector que durante un buen trecho haga suyos mis intereses y se sumerja conmigo hasta los menores detalles de mi vida, pues el interés por el significado escondido de los sueños exige imperiosamente una tal transferencia. Informe preliminar. En el verano de 1895 había yo tratado psicoanalíticamente a una joven señora, muy amiga mía y de mi familia. Bien se comprende,
que tal mezcla de relaciones puede convertirse para el médico y tanto más para el psicoterapeuta en fuente de múltiples confusiones. El interés personal del médico es mayor y menor su autoridad. Un fracaso amenaza a enfriar la vieja amistad con los allegados del enfermo. La cura culminó con un éxito parcial, pues la paciente perdió su angustia histérica, pero no todos sus síntomas somáticos. Por entonces, todavía no tenía yo plena certeza sobre los criterios que marcan el cierre definitivo de un historial histérico, y propuse a la paciente una solución que a ella no le pareció aceptable. En esa desavenencia, interrumpimos el tratamiento con motivo de las vacaciones de verano. Un día, me visitó un colega más joven, uno de mis amigos más íntimos, que había estado con la paciente, Irma, y su familia en un lugar de veraneo en el campo. Le pregunté cómo estaba ella y recibí esta respuesta. Abre comillas. Está mejor, pero no del todo bien. Cierra comillas. Sé que las palabras de mi amigo Otto, o el tono en que las dijo, me irritaron. Creí entender un reproche, como si yo hubiera prometido demasiado a la paciente, y atribuí, con razón o sin ella, el que Otto tomara partido en contra de mí a la influencia de los parientes de la enferma, que según yo suponía, no habían visto con buenos ojos el tratamiento. Por lo demás, esa sensación penosa no fue clara para mí, ni la expresé en modo alguno. Esa misma tarde, redacté la historia clínica de Irma con el propósito de enviársela, a modo de justificación al Dr. M., un amigo común que era entonces la personalidad descollante en nuestro círculo. La noche que siguió a esa tarde, más bien hacia la mañana, tuve el siguiente sueño, que fijé por escrito inmediatamente después de despertar. Sueño del 23-24 de julio de 1895. Un gran vestíbulo, muchos invitados a quienes nosotros recibimos, entre ellos Irma, a quien enseguida llevo aparte como para responder a su carta, y para reprocharle que todavía no acepte la solución. Le digo, abre comillas, si todavía tienes dolores, es realmente por tu exclusiva culpa, cierra comillas. Ella responde, abre comillas, si supieses los dolores que tengo ahora en el cuello, el estómago y el vientre, me siento oprimida, cierra comillas. Yo me aterro y la miro. Ella se ve pálida y abotagada. Pienso que después del todo he descuidado sin duda algo orgánico. La llevo hasta la ventana y reviso el interior de su garganta. Se muestra un poco renuente como las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso entre mí que en modo alguno tiene necesidad de ello. Después la boca se abre bien y hallo a la derecha una gran mancha blanca. Y en otras partes veo extrañas formaciones rugosas que manifiestamente están modeladas como los cornetes nasales, extensas escaras blanco-grisáceas. Aprisa llamo al Dr. M., quien repite el examen y lo confirma. El Dr. M. se ve enteramente distinto que de ordinario, está muy pálido, cojea, está sin barba en el mentón. Ahora también está de pie junto a ella mi amigo Otto y mi amigo Leopold la percute a través del corsé y dice, abre comillas, tiene una matidez abajo a la izquierda, cierra comillas, y también señala una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo, lo que yo siento como él a pesar del vestido. M dice, abre comillas, no hay duda, es una infección, pero no es nada. Sobrevendrá todavía una disentería y se eliminará el veneno. Cierra comillas. Inmediatamente nosotros sabemos de dónde viene la infección. No hace mucho, mi amigo Otto, en una ocasión en que ella se sentía mal,
le dio una inyección con un preparado de propileno, ácido propiónico, trimetilamina, cuya fórmula veo ante mí escrita con caracteres gruesos. No se dan inyecciones tan a la ligera. Es probable también que la jeringa no estuviera limpia. Fin del sueño. Este sueño lleva una ventaja a muchos otros. Son claros de inmediato los acontecimientos de la víspera a los que se anuda y el tema que trata. El informe preliminar los pone de manifiesto. La noticia que recibí de Otto sobre el estado de Irma, el historial clínico que estuve redactando hasta bien entrada la noche, ocuparon mi actividad anímica también mientras dormía. No obstante, nadie que conozca solamente el informe preliminar y el contenido del sueño podrá sospechar el significado de este, ni yo mismo lo sé. Me asombran los síntomas patológicos de que Irma se me queja en el sueño, pues no son los mismos por los cuales la he tratado. Me mueve a risa la disparatada idea de aplicar una inyección de ácido propiónico y las palabras de consuelo que el doctor M dice. Hacia el final, el sueño me parece más oscuro y comprimido que al comienzo. Para averiguar el significado de todo eso, tengo que resolverme a un análisis en profundidad. Análisis. El vestíbulo. Muchos invitados a quienes nosotros recibimos. Ese verano habitamos en Bellevue, en una casa solitaria que se alzaba sobre una de las colinas próximas al Kahlenberg. Antiguamente se la había destinado a local de fiestas, de ahí que sus habitaciones fuesen inusualmente vastas, como vestíbulos. El sueño ocurrió hallándome en Bellevue y pocos días antes del cumpleaños de mi mujer. La víspera, ella me había expresado su esperanza de que para su cumpleaños viniesen a vernos muchos amigos, y entre ellos también Irma, como huéspedes nuestros. Mi sueño anticipa entonces esa situación. Es el cumpleaños de mi mujer, y muchas personas, Irma entre ellas, serán recibidas por nosotros como invitados o huéspedes en el gran vestíbulo de Bellevue. Reprocho a Irma que no haya aceptado la solución y le digo: si todavía tienes dolores, es realmente por tu exclusiva culpa. Esto habría podido decírselo yo también despierto, o se lo dije. Por entonces tenía la opinión, que después reconocí incorrecta, de que mi tarea quedaba concluida al comunicar al enfermo el sentido oculto de sus síntomas. Si él aceptaba después o no esa solución de la que dependía el éxito, ya no era responsabilidad mía. A este error, ahora felizmente superado, debo agradecerle que me haya hecho la vida más fácil en una época en que debía producir éxitos terapéuticos, a pesar de mi inevitable ignorancia. Ahora bien, en la frase que dirijo a Irma en el sueño, observo que sobre todo no quiero ser culpado de los dolores que ella todavía tiene. Si son culpa exclusiva de Irma, no pueden serlo entonces mía. ¿Deberá buscarse por ese sendero la intención del sueño? Irma se queja de dolores en el cuello, en el vientre y el estómago. Se siente oprimida. Dolores en el vientre eran parte del complejo sintomático de mi paciente, pero no eran muy agudos. Más bien se quejaba de sensaciones de náusea y asco. Dolores en el cuello, en el vientre, opresión de la garganta, apenas tenían en ella algún papel. No atino a entender la razón por la cual me decidí en el sueño a esta selección de síntomas, ni puedo por el momento descubrirla. Ella se veía pálida y abotagada. Mi paciente tenía siempre la tez rosada. Sospecho que aquí la he reemplazado por otra persona. Me aterraba la idea de que en efecto había descuidado algo orgánico. No costará trabajo creerme si digo que es una angustia que nunca se extingue en especialistas que atienden casi exclusivamente a neuróticos
y están habituados a atribuir a la histeria tantas manifestaciones que otros médicos tratan como orgánicas. Por lo demás, me entra y no sé de dónde la insidiosa duda de que mi terror no es del todo sincero. Si los dolores de Irma tienen base orgánica, tampoco yo estoy obligado a curarlos. Es que mi cura solo elimina dolores histéricos. Verdaderamente me ocurre como si deseara un error en el diagnóstico. Entonces también perdería asidero al reproche de fracaso. La llevaba hasta la ventana para mirar dentro de su garganta. Ella se mostraba un poco renuente, como las mujeres que llevan dentadura postiza. Pensaba entre mí que en modo alguno tiene necesidad de ello. Con Irma nunca tuve ocasión de inspeccionar su cavidad bucal. Lo ocurrido en el sueño me trae a la memoria el examen que algún tiempo atrás hube de practicar en una gobernanta, que primero me había dado la impresión de una juvenil hermosura, pero que después, al abrir la boca, hizo ciertas maniobras para ocultar su dentadura postiza. Y con ese caso se anudan otros recuerdos de exámenes médicos y de pequeños secretos que ellos revelaron, para embarazo de médico y paciente. Que en modo alguno tiene necesidad de ello es en primer lugar, sin duda alguna, una galantería para Irma, pero tengo la sospecha de otro significado. En un análisis atento, sentimos si hemos agotado o no los segundos pensamientos que son de esperar. El modo en que Irma estaba de pie junto a la ventana me hizo recordar de pronto otra vivencia. Irma tenía una amiga íntima a quien yo apreciaba mucho. Una tarde en que fui a su casa de visita, la encontré junto a la ventana, en la situación que el sueño reproduce, y su médico, ese mismo doctor M, declaró que tenía una placa difteroide, y la persona del doctor M y la placa retornan en el discurrir del sueño. Ahora se me ocurre que en los últimos meses todo me llevó a suponer que también esta otra señora era histérica. La propia Irma me lo ha revelado. Ahora bien, ¿qué sé yo de su estado? Una sola cosa, que sufre ahogos histéricos como la Irma de mi sueño. Por eso, en el sueño, he sustituido a mi paciente por su amiga. Ahora recuerdo que muchas veces jugué con la conjetura de que esta señora también pudiera requerirme para que la librase de sus síntomas, pero después yo mismo lo juzgué improbable, pues ella es de naturaleza muy refractaria. Ella se muestra renuente, como se ve en el sueño. Otra explicación sería que en modo alguno lo necesita, y en realidad hasta ahora ha demostrado suficiente fortaleza para dominar su estado sin ayuda ajena. No obstante, restan unos pocos rasgos que no puedo atribuir ni a Irma ni a su amiga. Por ejemplo, pálida, abotagada, dentadura postiza. Los dientes postizos me llevaron a aquella gobernanta. Ahora me siento inclinado a contentarme con dientes estropeados. Después se me ocurre otra persona a la que pueden convenir esos rasgos. Tampoco es mi paciente, ni siquiera yo que lo fuese, pues he notado que se siente embarazada ante mí y no la considero una enferma dócil. Por lo común, ella está pálida, y una vez que tuvo una temporada particularmente buena, se la vio abotagada. Entonces, he comparado a mi paciente Irma con otras dos personas que también se mostrarían renuentes al tratamiento. ¿Qué sentido puede tener que yo, en el sueño, la haya permutado por su amiga? Tal vez que me gustaría permutarla, o bien la otra despierta en mí simpatías más fuertes, o tengo más alta opinión de su inteligencia. Es que considero a Irma poco inteligente porque no acepta mi solución. La otra sería más sabia y por eso cedería antes. Después la boca se abre bien. Ella me contaría más cosas que Irma. Lo que yo veía en la garganta, una mancha blanca y cornetes con escaras. La mancha blanca me recuerda a la difteritis.
y por ella a la amiga de Irma, pero también a la grave enfermedad que hace un par de años sufrió mi hija mayor y a todo el susto que aquella mala época. Las escaras en los cornetes evocan una preocupación por mi propia salud. Por entonces me administraba con frecuencia cocaína para reducir unas penosas inflamaciones nasales, y pocos días antes me había enterado de que una paciente que me imitó había contraído una extensa necrosis de la mucosa nasal. La recomendación de la cocaína que yo había hecho en 1885 me atrajo también muy serios reproches. Un caro amigo, ya muerto en 1895, la fecha del sueño, apresuró su fin por el abuso de este recurso. Aprisa llamaba al doctor M, quien repetía el examen. Esto respondería simplemente a la posición que M ocupaba entre nosotros, pero el aprisa es bastante llamativo y requiere una explicación particular. Me recuerda una triste vivencia médica. Cierta vez, debido a la continuada prescripción de un remedio que por entonces aún se consideraba inocuo, el sulfonal, había provocado una grave intoxicación a una enferma. Y entonces acudí precipitadamente a mi colega, mayor que yo y más experimentado, para que me auxiliase. Que es ese el caso que tengo en vista se reafirma por una circunstancia accesoria. La enferma que sufrió la intoxicación llevaba el mismo nombre que mi hija mayor. Hasta ahora nunca había reparado en ello. Ahora todo ocurre casi como una venganza del destino, como si la sustitución de las personas debiera perseguirme en otro sentido. Esta Matilde por aquella Matilde, ojo por ojo y diente por diente. Es como si yo buscara todas las ocasiones que pudieran atraerme el reproche de falta de probidad médica. El doctor M estaba pálido en el sueño, sin barba en el mentón y cojeaba. Lo que en esto hay de cierto es que por su mala apariencia a menudo ponía en cuidados a sus amigos. Los otros dos caracteres también tienen que pertenecer a otra persona. Se me ocurre mi hermano mayor, que vive en el extranjero. Él lleva el mentón rasurado, y si mi recuerdo es fiel, el M del sueño se le parecía en un todo. De él me llegó la noticia días pasados de que renqueaba a causa de un cuadro artrítico. Tiene que haber una razón que me llevara a confundir en el sueño a estas dos personas en una sola, y en efecto, recuerdo que estaba yo disgustado con ambos por parecidos motivos. Ambos habían rechazado cierta propuesta que yo les había hecho últimamente. En el sueño mi amigo Otto estaba de pie junto a la enferma, y también mi amigo Leopold la examinaba y comprobaba una matidez abajo a la izquierda. Mi amigo Leopold es también médico y pariente de Otto. El destino ha querido que ellos, que ejercen la misma especialidad, se convirtiesen en competidores y permanentemente se los compara. Los dos trabajaron durante años como asistentes míos, cuando yo dirigía un consultorio público para niños con enfermedades nerviosas. Escenas como la que el sueño reproduce eran allí cosa corriente. Mientras yo discutía con Otto sobre el diagnóstico de un caso, Leopold había examinado de nuevo al niño y nos aportaba un dato inesperado y decisivo. Por su carácter se diferenciaba exactamente como el inspector Brassig de su amigo Karl. El uno sobresalía por ligero y el otro era lento, ponderoso pero sólido. Cuando en el sueño contrapongo a Otto con el circunspecto Leopold, manifiestamente es para exaltar a Leopold. Es una comparación semejante a la anterior entre Irma, la paciente indócil, y su amiga juzgada más inteligente. Ahora reparo también en uno de los deslizamientos que el enlace de pensamientos promueve en el sueño. De un niño enfermo a un instituto para niños enfermos. La matidez abajo a la izquierda me deja la impresión de que correspondería a cierto caso en que me asombró la solidez de Leopold.
Además, vislumbró algo como una afección metastásica, pero podría estar referida también a la paciente que quisiera tener en lugar de Irma. En efecto, por lo que yo puedo discernir, esta señora ha producido una imitación de tuberculosis. En el sueño había una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo. Como enseguida advierto, es mi propio reumatismo en el hombro, que por lo general experimento cuando permanezco levantado hasta altas horas de la noche. Las palabras mismas del sueño suenan ambiguas, lo que yo siento como él. En mi propio cuerpo se entiende. Además, me sorprende la insólita expresión, abre comillas, una parte de la piel infiltrada, cierra comillas. Estamos habituados a la frase, abre comillas, infiltración posterosuperior izquierda, cierra comillas. Ella aludiría a los pulmones y así otra vez a la tuberculosis. A la frase, a pesar del vestido, sin duda esta no es sino una intercalación, desde luego. En el mencionado instituto examinábamos a los niños desvestidos. En algún aspecto ello está en oposición al modo en que hemos de examinar a nuestras pacientes adultas. De un destacado clínico solía contarse que nunca examinó a sus pacientes mujeres, sino a través de los vestidos. Lo que sigue a esto me resulta oscuro. Para ser franco, no me siento inclinado a penetrar más profundamente en este punto. El doctor M decía, abre comillas, es una infección, pero no es nada. Sobrevendrá después de una disentería y se eliminará el veneno. Cierra comillas. Al principio, esto me mueve a risa, pero como a todo lo demás, es preciso desmenuzarlo cuidadosamente. Considerado más de cerca, muestra un asomo de sentido. Lo que yo hallé en la paciente fue una difteritis local. De la época de la enfermedad de mi hija, recuerdo la discusión acerca de la difteritis y la difteria. Esta última es la infección generalizada, que comienza con la difteritis local. Una tal infección generalizada, comprueba Leopold con la matidez, que entonces hace pensar en un foco metastásico. Creo, por cierto, que justamente en la difteria no ocurren semejantes metástasis. Más bien, me recuerdan una piemia. La parte en que dice no es nada, es un consuelo. Opino que se inserta del siguiente modo. : El último fragmento del sueño aportó el contenido de que los dolores de la paciente se deben a una grave afección orgánica. Sospecho que también con esto no he querido sino desembarazarme de culpa. A la cura psíquica no puede imputársele responsabilidad por la persistencia de una afección diftérica. Ahora me siento molesto por haber atribuido a Irma una enfermedad tan grave única y exclusivamente para descargarme yo. Parece harto cruel. Por eso echo mano del reaseguro del buen desenlace, y no me parece mal escogido que haya puesto el consuelo justamente en boca del doctor M. Pero aquí me sitúo por encima del sueño, cosa que requiere esclarecimiento. Ahora bien, ¿por qué es tan absurdo ese consuelo? Disentería. Es como una lejana representación teórica de que los materiales patógenos pudieron eliminarse por el intestino. ¿Quiero burlarme con esto de la asiduidad con que el Dr. M recurre a explicaciones desatinadas y a extraños enlaces patológicos? Sobre la disentería, se me ocurre algo más. Meses atrás, había recibido en consulta a un joven que padecía de extraños trastornos intestinales y que otros colegas habían tratado como un caso de anemia con desnutrición. Me di cuenta de que se trataba de una histeria, pero no quise ensayar en él mi psicoterapia y lo envié a dar un paseo por el mar. Es el caso que hace pocos días me llegó una carta desesperada de él desde Egipto. Allí sufrió un nuevo ataque que el médico diagnosticó como disentería.
Tengo la sospecha de que el diagnóstico no es sino un error de un colega ignorante que se dejó engañar por la histeria, pero no pude evitarme el reproche de haber expuesto al enfermo a contraer sobre su afección intestinal histérica una afección orgánica. Por lo demás, disentería suena a difteria, cuyo nombre no se menciona en el sueño. Sí, ha de ser que con la consoladora prognosis de la disentería que sobrevendrá, etc., pongo en ridículo al doctor M. Es que ahora me acuerdo de él, años atrás, contó riendo algo enteramente parecido de un colega. Había sido llamado a consulta con este colega sobre un enfermo grave y se vio obligado a prevenir al otro, que parecía muy confiado y alegre, de que él hallaba albumina en la orina del paciente. Pero el colega no se dejó confundir, sino que respondió tan campante, abre comillas, no es nada, colega, el albúmina se eliminará ahora mismo, cierra comillas. Por eso, no tengo ninguna duda de que este fragmento del sueño contiene un dardo contra los colegas ignorantes de la histeria. Como para confirmarlo, se me pasa ahora una idea por la cabeza. ¿Sabe acaso el doctor M que las manifestaciones de su paciente, la amiga de Irma, que hacen temer una tuberculosis, también derivan de la histeria? ¿Ha reconocido esa histeria o se embaló en ella? Pero, ¿qué motivo puedo tener para tratar tan mal a este amigo? Es muy simple. El doctor M está tan poco de acuerdo como Irma con la solución que propuse a esta, de modo que en este sueño ya me he vengado de dos personas, de Irma con palabras, abre comillas, si todavía tienes dolores es realmente por tu exclusiva culpa, y el doctor M con las palabras de absurda consolación que puse en su boca. En la frase del sueño, inmediatamente sabemos de dónde viene la infección. Este saber inmediato en el sueño es asombroso. Un instante antes nada sabíamos, puesto que la infección solo fue comprobada por Leopold. La frase, mi amigo Otto, en una ocasión en que ella se sentía mal, le dio una inyección. En la realidad, Otto había referido que en el breve lapso que estuvo en casa de la familia de Irma, hubo de acudir a un hotel de la vecindad para dar allí una inyección a alguien que se había sentido mal repentinamente. Las inyecciones me recuerdan de nuevo a mi desdichado amigo que se envenenó con cocaína. Yo le había recomendado ese recurso solo para aplicación interna, vale decir oral, durante la cura de desmorfinización, pero él, acto seguido, se aplicó inyecciones de cocaína. En la frase, con un preparado de propilo, propileno, ácido propiónico, ¿cómo di en esto? Esa misma velada, tras la cual yo redacté la historia clínica y después soñé, mi mujer abrió una botella de licor en la que se leía ananás, y era obsequio de nuestro amigo Otto. Es que él tenía la costumbre de hacer regalos con cualquier motivo imaginable. Ojalá que alguna vez una mujer lo cure de ello. Este licor despedía tal olor a aguardiente barato, amílico, que me negué a probarlo. Mi mujer opinó que se lo obsequiásemos al personal de servicio, pero yo, más precavido, se lo prohibí con la observación humanitaria de que tampoco ellos tenían por qué envenenarse. Ahora bien, ese olor a aguardiente, a Milo, manifiestamente evocó en mí el recuerdo de toda la serie, propilo, metilo, etc., que brindó al sueño el preparado de propilo. Es verdad que con ello operé una sustitución. Soñé con propilo después que olí a Milo, pero tales sustituciones son quizá legítimas precisamente en la química orgánica. Trimetilamina. En el sueño veo la fórmula química de esta sustancia, lo que en todo caso atestigua un gran esfuerzo de mi memoria, y además la fórmula está impresa en caracteres gruesos,
como si quisiera destacar el contexto, algo particularmente importante. ¿A dónde me lleva ahora la trimetilamina a que yo preste tanta atención? A una conversación con otro de mis amigos, que desde hace años sabe de todos mis trabajos en germen, como yo de los suyos. En ella me había comunicado ciertas ideas sobre una química sexual, y entre otras cosas, me dijo que creía reconocer en la trimetilamina uno de los productos del metabolismo sexual. Esta sustancia me llevó entonces a la sexualidad, a ese factor que atribuyo la máxima importancia para la génesis de las afecciones nerviosas que pretendo curar. Mi paciente Irma es una joven viuda. Si me empeño en descargarme de culpas por mi fracaso terapéutico con ella, lo mejor que ha de ofrecérseme será invocar ese hecho, que sus amigos remediarían gustosos. Además, cuán maravillosamente tramado un sueño así. La otra, que en el sueño yo tengo por paciente en lugar de Irma, es también una joven viuda. Sospecho la razón por la cual la fórmula de la trimetilamina ocupó en el sueño un lugar tan ostentoso. Es que muchas cosas harto importantes se reúnen en esta palabra. No solo alude al todopoderoso factor de la sexualidad, sino a una persona cuya aprobación recuerdo contento cada vez que me siento aislado en mis opiniones. ¿Acaso este amigo, que desempeña un papel tan importante en mi vida, no ha de aparecer en otras partes de la trabazón de pensamientos del sueño? Por cierto que sí, es un notable conocedor de los efectos provocados por las afecciones de la nariz y de sus cavidades, y ha descubierto para la ciencia algunas portentosas relaciones entre los cornetes y los órganos sexuales femeninos, las 3 formaciones rugosas en la garganta de Irma. He hecho que examinara a Irma para averiguar si sus dolores de estómago podían tener origen nasal, pero él mismo sufre de supuraciones nasales que me dan cuidado, y a eso alude sin duda la piemia que vislumbré con ocasión de las metástasis del sueño. En la frase, no se dan esas inyecciones tan a la ligera, aquí fulmino directamente a mi amigo Otto con el reproche de la ligereza. Creo haber pensado entre mí algo similar la tarde anterior, cuando él pareció mostrarme con la palabra y la mirada haber tomado partido contra mí. Era algo así. Cuán a la ligera se deja influir, cuán livianamente da sus veredictos. Además, la frase que ahora comento me señala hacia mi amigo muerto, que tan prematuramente puso fin a sus días con las inyecciones de cocaína. Como dije, nunca fue mi intención prescribir inyecciones con ese remedio. Con el reproche que hago a Otto de tratar a la ligera esas sustancias químicas, reparo en que toco de nuevo la historia de aquella desdichada Matilde, por la cual ese mismo reproche se vuelve contra mí. Es manifiesto que reúno aquí ejemplos de mi proceder concienzudo, pero también de lo contrario. En la frase, ¿es probable también que la jeringa no estuviera limpia?, es otro reproche contra Otto, pero que viene de otra parte. Ayer me encontré por casualidad con el hijo de una dama de 82 años, a quien debo administrar diariamente 2 inyecciones de morfina. En este momento, ella está en el campo y me enteré de que sufre de una flebitis. Al punto di en pensar de que se trata de una infiltración por jeringa sucia. Me precio de no haber ocasionado ni una sola infiltración en 2 años. Es que mi preocupación permanente es la limpieza de la jeringa. Soy muy concienzudo. De la flebitis vuelvo a mi mujer, que durante un embarazo sufrió de varices, y ahora surgen en mi recuerdo otras 3 situaciones parecidas, con mi mujer, con Irma y con la Matilde muerta, cuya identidad me da manifiestamente el derecho de sustituir una con otra estas 3 personas en el sueño.
He completado la interpretación del sueño. Mientras duró este trabajo, pugné fatigosamente por defenderme de todas las ocurrencias, a que no podía menos que dar lugar la comparación entre el contenido del sueño y los pensamientos oníricos ocultos tras él. Entretanto, emergió el sentido del sueño. Reparé en un propósito realizado por el sueño y que tiene que haber sido el motivo de que yo soñara. El sueño cumple algunos deseos que me fueron instilados por los acontecimientos de la tarde anterior, el informe de Otto, la redacción de la historia clínica. El resultado del sueño, en efecto, es que no soy yo el culpable de que persistan los padecimientos de Irma, sino Otto. Con su observación acerca de la incompleta curación de Irma, me ha irritado, y el sueño me venga de él devolviéndole ese reproche. El sueño me libera de responsabilidad por el estado de Irma, atribuyéndolo a otros factores. Produce toda una serie de razones. El sueño figura un cierto estado de cosas tal como yo desearía que fuese. Su contenido es entonces un cumplimiento de deseo y su motivo un deseo. Todo eso es bien evidente, pero también muchos detalles del sueño se vuelven comprensibles desde el punto de vista del cumplimiento de deseo. No solo me vengo de Otto por haber tomado partido contra mí a la ligera, atribuyéndole un acto médico hecho a la ligera, entre paréntesis, la inyección, sino también por el pésimo licor que hedía a aguardiente amílico, y en el sueño hallo una expresión que reúne esos dos reproches, la inyección de un preparado de propilo. Todavía no satisfecho con eso, prosigo mi venganza contraponiéndolo a su competidor más confiable. Parece que quisiera decirle con ello, a él lo quiero más que a ti. Pero Otto no es el único a quien ha de fulminar el rayo de mi ira. También me vengo de la paciente indócil, permutándola por otra más inteligente y obediente. Tampoco al doctor M lo dejo irse en paz después de que me contradijo, sino que con clara alusión le expreso que a mi juicio aborda las cosas como un ignorante. Abre paréntesis, sobrevendrá una disentería, etc. Cierra paréntesis. Y aún me parece que apelo contra él a otro, más sabio, abre paréntesis, mi amigo, el que me habló de la trimetilamina, cierra paréntesis. Así como he cambiado a Irma por su amiga y a Otto por Leopold. Aparto de mí a esas personas y las sustituyo por otras 3 de mi elección, y así quedo libre de los reproches que no quiero haber merecido. Lo infundado de tales reproches se me demuestra en el sueño con la más extrema prolijidad. Los dolores de Irma no pueden cargarse en mi cuenta, pues ella misma es la culpable por haberse negado a aceptar mi solución. Los padecimientos de Irma no me incumben porque son de naturaleza orgánica, y una cura psíquica no podría sanarlos. El padecimiento de Irma se explica a satisfacción por su viudez, entre paréntesis, trimetilamina, que yo para nada puedo remediar. El padecimiento de Irma fue provocado por una inyección que Otto le puso imprudentemente con una sustancia inapropiada para ello, y que yo jamás le habría administrado. Ese padecimiento se debe a una inyección dada con una jeringa sucia, como la flebitis de mi anciana dama, mientras que yo con mis inyecciones nunca cometo semejante descuido. Advierto desde luego que estas explicaciones de la enfermedad de Irma, todas las cuales concurren a disculparme, no coinciden entre sí y aún se excluyen. Todo el alegato no es otra cosa, este sueño. Recuerda vívidamente la defensa de aquel hombre a quien su vecino se le quejó porque le había devuelto averiado un caldero. Dijo que en primer lugar se lo había devuelto intacto, que en segundo lugar el caldero ya estaba agujereado cuando se lo pidió y que en tercer lugar nunca le había pedido prestado un caldero,
Pero si no hace falta abundar tanto, con que uno solo de esos alegatos se admita por verdadero, quedará disculpado nuestro hombre. En el sueño operan todavía otros temas, cuya relación con mi descargo por la enfermedad de Irma no es tan transparente. La enfermedad de mi hija y la de una paciente de igual nombre, el perjuicio de la cocaína, la afección de mi paciente que viajó a Egipto, mi cuidado por la salud de mi mujer, de mi hermano, del doctor M, mis propios trastornos corporales, la preocupación por el amigo ausente que sufre de supuraciones nasales. Pero si abarco con la mirada todo eso, se reúne y articula como un único círculo de pensamientos, por ejemplo, con esta etiqueta: preocupación por la salud, la propia y la ajena, probidad médica. Tengo el recuerdo de la vaga sensación penosa que Otto me provocó con su informe acerca del estado de Irma. Tal vez desde aquel círculo de pensamientos que interviene en el sueño, quise yo con posterioridad dar expresión a esa sensación fugitiva. Es como si me hubiera dicho, abre comillas, no tomas con la seriedad suficiente tus deberes médicos, no eres concienzudo, no cumples lo que prometes. Cierra comillas. Y acto seguido, quizás se puso a mi disposición aquel círculo de pensamientos para que yo pudiera aportar la prueba de cuán concienzudo soy y cuán a pecho me tomo la salud de mis allegados, amigos y pacientes. Dignos de notarse entre ese material de pensamientos son también algunos recuerdos penosos que más bien apoyan la inculpación atribuida a mi amigo Otto y no mi descargo. Ese material es, por así decir, neutral, pero de todos modos es bien reconocible el nexo entre esa tela más amplia en que descansa el sueño y el tema más restringido de este, del cual nació el deseo de no tener culpa por la enfermedad de Irma. No pretendo afirmar que he descubierto el sentido íntegro de este sueño, ni que su interpretación esté libre de lagunas. Todavía podría demorarme un buen tramo en este sueño, extraer de él nuevos esclarecimientos y elucidar nuevos enigmas que él nos lleva a proponernos. Y hasta conozco los lugares desde los cuales habrían de perseguirse las tramas de pensamientos, pero los miramientos que hemos de tener con cada uno de nuestros sueños hacen que detengan aquí el trabajo de interpretación. Quien esté pronto a reprocharme esa reserva no tiene más que probar él mismo que es más sincero que yo. Por el momento me conformo con el conocimiento que acabo de adquirir. Si se sigue el método de interpretación de los sueños aquí indicado, se hallará que el sueño tiene en realidad un sentido, y en modo alguno es la expresión de una actividad cerebral fragmentada, como pretenden los autores. Después de un trabajo de interpretación completo, el sueño se da a conocer como un cumplimiento de deseo. Bueno amigos, este fue el capítulo 2 del libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Espero hayan disfrutado de mi lectura y que este texto les sea de utilidad. Dejen un like, compartan el video, suscríbanse y no olviden activar la campana que está junto al botón de suscripción para saber cuando suba la siguiente parte de este texto. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.